¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a DSI, que es el programa, el espacio que dedicamos aquí en el canal diocesano de televisión para hablar de doctrina social de la Iglesia, para hablar de esa mirada que tenemos los cristianos desde el Evangelio sobre distintas realidades del mundo presente, del momento presente. Inauguramos para esta nueva entrega un nuevo tema, un nuevo experto, nuevos interrogantes, pero antes de presentar todo lo que se nos pone por delante, quédense con este clip de vídeo. Desde los tiempos más remotos, los hombres se han sometido a alguna forma de autoridad. Su origen está en la ley divina. Dios la instituyó según las palabras de Jesús a Pilato. No tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Antes de Cristo, predominaron los sistemas despóticos y arbitrarios. Aún el Imperio Romano, con su progreso en el campo del derecho, no estaba exento de brutalidad y legitimaba la esclavitud. El cristianismo introdujo los conceptos de dignidad, igualdad y libertad. Y eso no solo para una élite, sino para todo el género humano, pues todos somos hijos de Dios. Sobre esta sólida base podía edificarse una sociedad más justa. En el mundo antiguo, la religión formaba parte de la comunidad política. El cristianismo inaugura la distinción entre poder público y sociedad religiosa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese mandato de Cristo sigue iluminando las dos esferas distintas, pero no antagónicas, de la política y la religión. Esa distinción es el soporte cultural que permitiría más tarde el nacimiento del Estado laico. El Estado laico surgió en los siglos XVIII y XIX como fruto de las dos grandes revoluciones liberales, la primera en Norteamérica, la segunda en Francia. Remontémonos a 1620. El Mayflower navega rumbo a América. A bordo van los fundadores de una futura gran nación. Son puritanos y huyen de la intolerancia religiosa en Inglaterra. Les seguirían otros muchos disidentes de diversas religiones oficiales de los estados confesionales europeos de esa época. Eran cristianos piadosos. Pensaron que separar el Estado de la religión era el mejor medio para practicar libremente sus respectivas creencias. Los padres fundadores de los Estados Unidos eran casi todos hombres de fe. Incluso personalidades como Thomas Jefferson y otros prominentes artífices de la Constitución daban por buenos una serie de principios morales y de convicciones sobre la naturaleza de la persona, la existencia de Dios y otras ideas. That the President of the United States be requested to recommend a day of public thanksgiving and prayer to be observed by all the people of the nation. Y creo que es justo decir que era casi inconcebible para ellos que la democracia que estaban creando no avanzara sobre esos principios. Vemos cómo esta idea la refuerzan hombres como Lincoln y muchos otros, incluido Franklin Roosevelt en los años 30 y 40. No les avergonzaba hablar de Dios, no les avergonzaba hablar de la fe y rezar en público. El dólar es testigo. In God we trust. Creemos en Dios. Está escrito en el dólar. La palabra Dios aparece allí escrita. Es algo que, evidentemente, sería inimaginable en un país como Francia, con una muy larga tradición de laicidad, que data, de hecho, de hace varios siglos. La Revolución Francesa tuvo el signo contrario. Mientras que los principios que inspiran la Revolución Americana son genuinamente religiosos y se comienza invocando a Dios que crea a los hombres libres e iguales, la Revolución Francesa acabó en una orientación completamente antirreligiosa y anticristiana, hasta el punto que el anticlericalismo del siglo XIX y del XX y no sé si del XXI, pues tiene sus raíces en aquella revolución. No fue una separación de la Iglesia, sino más bien contra la Iglesia.
Nuestra sociedad es tributaria en gran parte de la evolución de las revoluciones liberales. Hoy, la mayor parte de la humanidad vive bajo regímenes que se autodefinen democráticos. Pero esa etiqueta puede encubrir mercancías averiadas, como fue el caso de las democracias populares del siglo XX. La democracia auténtica exige requisitos que no es fácil encontrar hoy. Democracia no es solo el acato formal de las reglas de participación del pueblo en el poder. Como ven, estamos tocando de un tiempo a esta parte, en estos últimos temas, la médula espinal de la doctrina social de la Iglesia. Después de unos temas iniciales, un poco más generales, que nos ayudaban a crear más el contexto, pues hemos venido hablando del trabajo, tema 6, la economía, tema 7, y a falta de que en el tema 9 hablemos de las relaciones internacionales, este tema 8 lo dedica el DOCAT para hablar de la comunidad política, poder y moral, para hablar de las relaciones entre la moral y las relaciones políticas. Pues tenemos el lujo de contar con un experto que nos va a acompañar durante 3 programas, que es don Isaac Martín Delgado. Don Isaac, buenas noches. Buenas noches, don José María. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Damos por hecho siempre que la gente sabe quiénes sois, porque muchos de los cristianos de la diócesis de Toledo que nos siguen os conocen, pero no todo el mundo sabe en concreto qué sois y quiénes sois. Delegado diocesano para Apostolado Seglar, de eso te conoce mucha gente, también miembro del Grupo Polis, fundador. Sí, claro, es un grupo inspirado y promovido por la Delegación de Apostolado Seglar y en este sentido pues participo de las reuniones. Sí, sí. Con una notable vida académica en este momento. Bueno, soy profesor titular de Derecho Administrativo, es mi trabajo, y aparte bueno, pues dirijo un pequeño instituto de investigación que tenemos en la universidad, el Centro de Estudios Europeos, que está especializado en la investigación y la docencia en Derecho de la Unión Europea. ¿Y tu compromiso cristiano por dónde ha venido? ¿Cómo ha ido discurriendo? Bueno, pues es un compromiso cristiano muy común, es decir, mi vida de fe empezó como la de tantos otros en mi familia, gracias a mis padres, ¿no?, que fueron quienes me ayudaron a dar esos primeros pasos en la fe. Mi parroquia, me vinculé muy pronto al grupo de jóvenes de la parroquia, atraído sobre todo por su alegría y por su cercanía, además en un momento en el que por situaciones familiares pues no estamos atravesando uno de los mejores momentos de nuestra vida, y esto hizo que me vinculara muy fuertemente, que empezara a asumir mis primeros compromisos. Después en la parroquia llegó la Acción Católica, cuando en ese momento el pastor, don Francisco Álvarez, entendió que había que promover la presencia de los jóvenes de Acción Católica en la diócesis de Toledo, y bueno, pues nos vinculamos como tantos otros, atendiendo esta llamada del pastor. Ahí descubrí precisamente lo que significa la vivencia de la vocación laical, y esto fue lo que me condujo paulatinamente pues a una profundización en mi formación, a un mayor compromiso que bueno, pues poco a poco me ha ido llevando a asumir aquellos compromisos que la Iglesia me ha pedido, y entre otras cosas también a profundizar en doctrina social de la Iglesia. Por eso no soy un experto en doctrina social, si lo entendemos en el sentido clásico de alguien que se ha dedicado a estudiar con título académico y a investigar, sino que soy aquello a lo que intento ser, ¿no?, lo que estamos llamados los fieles laicos, que es a formarnos, y particularmente lo que es propio, que es la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, nos puede ofrecer una perspectiva académica de muchas de estas cuestiones, como por ejemplo la cuestión 195, de acuerdo con el itinerario que nos ofrece DOCAT, que es una comunidad política. Pues no lo dice así el DOCAT, pero yo creo que es una buena definición. La comunidad política somos tú y yo, es decir, la comunidad política somos las personas que vivimos en una sociedad. El ser humano es ser social por naturaleza, y en este sentido, bueno, pues estamos hechos para vivir en comunidad, y por esta razón tenemos que implicarnos en esa comunidad en la que vivimos. La comunidad política es esto, es el conjunto de personas que habitan una sociedad y que han de involucrarse en la construcción del bien común en esa sociedad. Desde el comienzo del estudio de las humanidades se nos recuerda la frase de Aristóteles: el hombre es un animal político. Y se pregunta este itinerario, ¿hasta qué punto para el cristiano el hombre es político? ¿Qué porcentaje de política o de animal político hay en la persona?
El problema de la expresión, que es muy buena, es que la hemos pervertido. Hoy en día identificamos animal político con aquella persona que tiene ambiciones en el mundo de la política, además ambiciones personales, ¿no? Sí. Y no es esto. Si entendemos que el cristiano, por propia vocación, está llamado a ordenar las realidades temporales y a transformarlas según Dios, es decir, a tratar de intervenir en la realidad que le rodea para adaptarla o para, bueno, tratar de mejorarla, siguiendo los valores del Evangelio, obviamente el católico, el cristiano, es también un animal político. No podemos vivir nuestra fe si no es en medio del mundo, aunque no somos de este mundo, ciertamente, pero estamos llamados a, mientras estemos en él, transformarlo y tratar de mejorarlo. Claro. Hoy, como dice, bueno, pues a lo mejor han caído un poco en desgracia muchos de estos términos. Pero ¿qué importancia tiene la política para nuestra vida? Esta política tan denostada que a veces identificamos con el lado más oscuro de la vida política, ¿no? Sin duda. El egoísmo, las ambiciones, ¿qué importancia tiene la política para la persona? Tradicionalmente en la Grecia clásica y siempre se ha entendido que la política de algún modo no era sino el gobierno de los mejores. Y esto es lo que hemos ido dejando de lado. La política se ha ido ennegreciendo, se ha ido denostando, de tal manera que los mejores no quieren estar en política, porque de alguna manera supone entregar su vida por algo que no merece la pena, cuando es justo al revés. Hay una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium que a mí me llamó poderosamente la atención. Él dice algo así como, ojalá crezca el número de políticos. No, claro, leída la frase fuera de contexto, decimos, no, por Dios, más políticos no, que bastantes tenemos, ¿no? Pero él señala que la política es una altísima vocación, vocación en el más puro sentido de la palabra. La política es una llamada personal a tratar de transformar la realidad para mejorarla. Y en este sentido todos no solo podemos, sino que debemos contribuir a la mejora de la sociedad. Por tanto, todos estamos llamados a comprometernos en política. Una de las carencias es que quizás este compromiso en política se entiende en sentido muy estrecho, ¿no? Vinculado a militar en un partido político, a ser candidato a unas elecciones, pero no, participar en política significa tratar de mejorar la sociedad, esta comunidad de la que formamos parte, y a esto estamos llamados todos. O sea que cuando hablamos de política hablamos en este carril ancho de dedicarse a lo público y dedicarse a mejorar todo lo que tiene que ver con la comunidad humana. Sin duda ninguna, polis es la ciudad y por tanto todo lo relativo a la mejora de la ciudad en la que vivimos, de la que formamos parte, es algo necesario. Porque otra de las perversiones es identificar política con el partidismo y con la parte más, bueno, pues con la dedicación política que te obliga a sacrificar mucho de lo personal y que te mete en una espiral un poco perversa, y política es algo mucho más amplio. Sin duda ninguna. Hay un tema que le interesa mucho a DOCAT, o que va reflotando a menudo, que es la proporción Estado-individuo. Hay un tema que aparece también puntualmente, lo hemos visto en estos sobre la propiedad privada, ¿no? Aparece a menudo, bueno, y la propiedad privada en el mundo de la economía y la propiedad privada en el mundo del derecho, y hay otro tema que es, pero bueno, ¿cuánto Estado y cuánto individuo se necesita? ¿Qué proporción de cada uno? ¿Cuánto Estado necesitamos? Ciertamente el Estado es necesario. Lo que pasa es que el matiz que aporta el cristianismo es que no solo dice que el ser humano es por naturaleza ser social, sino que es ser social individual. Y por tanto el individuo es insustituible. El Estado jamás puede ocupar el papel que le corresponde al individuo. Esto en derecho se entiende muy bien con el principio de subsidiariedad. Sin el Estado no podríamos gobernar la sociedad, por decirlo así, pero en ningún caso el Estado ha de ser el único que transforma la sociedad. Al contrario, está llamado a intervenir solo en defecto de los primeros y principales protagonistas, que somos los individuos o la suma de individuos, por ejemplo, la sociedad civil organizada, que precede al Estado, o por ejemplo la familia, que es la forma que tenemos más inmediata de organizarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, no se trata tanto de qué porcentaje de Estado o qué porcentaje de individuo, sino de tener claro que el principal actor en la comunidad política es el individuo, y el Estado viene después. Es una forma de organizar esa comunidad política absolutamente necesaria, porque, si no, por poner un ejemplo, el ejercicio de la fuerza no canalizado a través del Estado sería la ley del más fuerte, y por tanto incurriríamos en injusticia, en desprotección de los más débiles, en rechazo de las minorías. Para eso está el Estado, para cubrir aquello a lo que el individuo de manera personal y de manera organizada, en familia, en sociedad civil, no puede llegar. Menciona otra definición, no sé hasta qué punto académica, pero que sí que trata de distinguir el tema, que es sociedad civil. Habla de qué es comunidad política y habla de qué es sociedad civil y cómo se estructura la sociedad civil. La sociedad civil efectivamente es la manera de organizar a personas
Se suele hablar en derecho administrativo también del famoso tercer sector, ¿no? Es decir, hay una imagen que yo creo que todos nuestros telespectadores la van a entender, Cáritas, ¿no? La acción social organizada de la Iglesia es sociedad civil en este sentido, y por tanto está entre el individuo y el Estado. Cáritas no es el Estado, pero cumple un papel fundamental de promoción de la dignidad humana. Está ahí, es necesaria, influye en la comunidad política. Por tanto, la sociedad civil es un actor fundamental también de la comunidad política que contribuye a mejorarla. En el número 200, en la cuestión 200, es en la que estamos en este momento, a partir de la cuestión 200 se pregunta el autor por la comprensión cristiana de distintas realidades que tienen que ver con la vida política o con la sociedad política. Y se pregunta en primer lugar, ¿de dónde viene la comprensión cristiana de la autoridad? Es cierto que en la doctrina cristiana toda autoridad procede de Dios, ¿no? Esta es la visión, pero no menos cierto es que hoy en día no vivimos en un sistema teocrático, sino que vivimos en un contexto de democracia. La Iglesia se desvincula o se reserva el derecho a criticar también la democracia como forma de organización política, pero digamos que yo creo que era Chesterton el que decía que la democracia es el peor de los sistemas de organización política si excluimos todos los demás. O sea, es el menos malo, y es cierto que es así, ¿no? Hay sistemas perfectibles. Pero en este sentido, la autoridad procede del pueblo, por eso precisamente la idea de democracia. La cuestión es que esa autoridad no puede ejercerse en contra del pueblo, en contra de la dignidad humana. Por tanto, ahí es donde está el papel del cristianismo, en promover, en poner en el centro de toda actuación y por tanto también de toda autoridad la dignidad de la persona, y además entender la autoridad no como ejercicio de poder, sino como servicio. Esta es la clave del cristianismo, ¿no? En el concepto cristiano de autoridad, la clave está en el servicio, no en el ejercicio, no en servirse del ejercicio del poder. Como bien apunta, en los primeros siglos pues se jugaron muchas cosas. Una de las más relevantes fue que el cristianismo vio inmediatamente que no tenía que ver con el monismo religioso, ¿no? Que había que separar la autoridad civil de la autoridad religiosa, que era algo que en tiempo del imperio no se tenía claro. No estaba tan claro. Y que otras religiones no tienen claro todavía al día de hoy. Pero también hubo cierta suspicacia sobre la democracia, sobre esa manera de organizarse. ¿De dónde viene la comprensión cristiana del Estado? Dice además... Bueno, el Estado realmente, como antes decía, es necesario, es una manera de organizar la vida social del ser humano, y en este sentido, precisamente partiendo de la evidencia de la insuficiencia de la acción social de los seres humanos, el Estado es una forma necesaria, imprescindible y útil de organización del poder, ¿no? Pero claro, la Iglesia y la concepción cristiana del Estado tiene muy claro que esta frase evangélica, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos hablando de dos planos radicalmente distintos, que en algunos aspectos se interconectan, pero que son diferentes. Y finalmente, otro origen que propone el manual. ¿De dónde viene la comprensión cristiana del bien común? Esta es más difícil de definir, ¿no? Pero la idea es que el bien común no es la suma del bien individual de las personas, sino que es algo más, es un concepto específico. Se parte de la idea de que si el ser humano es ser social y está llamado a crecer, ese crecimiento, ese progreso ha de ser un progreso en conjunto, por tanto, de alguna manera como equilibrado, en el sentido de favorecer la igualdad de oportunidades para que también los más débiles puedan promocionar o puedan beneficiarse de este concepto. Entonces, no sabría definirlo exactamente en términos jurídicos porque no existe un concepto jurídico de bien común, pero sí entendido en el sentido de la promoción del bien de las personas en conjunto. Es un tema que también aparece muy de vez en cuando, el tema del bien común. Desde que habla de los principios de doctrina social de la Iglesia, que ya aparece el bien común siempre, con todo lo complicado que es definirlo, pero siempre va hablando del bien común en la economía, el bien común en la política. Y ya aborda algunas cuestiones así un poco, se posa un poco en algunas cuestiones como, ¿depende la comunidad política de valores fundamentales? ¿O es algo que vamos nosotros construyendo sobre la marcha? La comunidad política no puede construirse si no es desde el reconocimiento de una serie de valores que la preceden y que están por encima de ella. Uno de los conceptos erróneos de la democracia es
el gobierno del pueblo entendiendo como gobierno del pueblo el gobierno de la mayoría parlamentaria del momento, y por tanto el legislador es absolutamente soberano y puede hacer aquello que quiera porque para eso han sido elegidos nuestros representantes políticos. Si lo entendiéramos así, esa democracia podía terminar pervirtiéndose y no siendo el gobierno del pueblo, sino el gobierno de unos pocos que además no respetan lo que ha de estar en el centro de la democracia, que es la persona. Por tanto, obviamente existen valores y principios superiores a la comunidad política que la preceden y que han de ser respetados y acogidos por esta. Básicamente dos, entre otros, ¿no? Pero la dignidad de la persona y la libertad de la persona. Estos dos son los que articulan todo lo que viene después y de alguna manera los que legitiman el ejercicio del poder en esa comunidad política. Porque si el poder no se ejerce para servir a la dignidad de la persona y para favorecer la libertad de la persona, se está convirtiendo pues, en una dictadura, en una tiranía, y no es un auténtico ejercicio de poder concebido como al servicio de la persona. No solamente desde la reflexión cristiana, sino que en el momento presente, como dice, tal vez conviene recordar a cristianos y a no cristianos que hay asuntos, hay cosas anteriores a la democracia. El Estado de Derecho, ¿no? Ahora estamos un poco en ese asunto de el derecho es anterior a la democracia y no fruto de ella. Este es un muy buen ejemplo. Si desvinculamos Estado democrático de Estado de Derecho, esa democracia deja de ser tal y pasa a ser otra cosa. ¿Por qué? Pues porque la democracia no es el gobierno de los pocos que están mandando en estos momentos, al margen de la ley. Por ejemplo, como gobierno yo prescindo de la Constitución de la que nos hemos dotado todos. Nuestro sistema político es Estado social y democrático de derecho, los tres juntos, ¿no? Por tanto, una democracia sin derecho no sería tal democracia. De la misma manera en que el derecho sin democracia tampoco sería un sistema realmente pleno, ¿no? Y por tanto es muy peligroso desvincular efectivamente democracia sin el sistema jurídico que permite ordenar esa democracia, porque ahí es donde está la clave de, como decía, la protección de la dignidad de la persona, el fomento de la libertad, la protección de las minorías, entre otros. Y otra perversión, otra pequeña trampa en la que podemos caer con bastante facilidad es confundir democracia con parlamentarismo, con sistema. A mí me recuerda un poco porque a los niños en el cole, a menudo en vísperas de la Constitución o en torno a esos días, que son un poco festivos, los llevan de los coles a los salones de pleno de los ayuntamientos y simulan un pequeño pleno. No sé si en algún sitio, en los municipios lo siguen haciendo. Y eso está bien, porque a los niños esa teatralidad les llega, pero puede llegar a parecer que eso, toda la democracia radica en eso, en que allí votan hay que pegar a fulanito y si sale mayoría se le pega y ya está, independientemente de si es bueno o malo. Ciertamente, además que sería un reduccionismo excesivo porque supondría entender que la única manera de participación política es a través de las instituciones públicas, parlamento, gobierno, cuando realmente no es así. Hay otras muchas formas de participación y canales para que las personas podamos contribuir al bien común en la sociedad. Una de las buenas. ¿Dónde reside el poder político? Se pregunta el DOCAT. ¿Dónde reside el poder político? Bueno, el poder político, bueno, la Constitución señala que la soberanía está en el pueblo español, ¿no? Por tanto, el poder político reside en el pueblo, y este es el propio concepto de democracia, esta palabra griega que es el gobierno del pueblo, ¿no? Demos y kratía. Por tanto, el poder reside en el pueblo. Claro, la cuestión es quién es el pueblo, cómo interpretamos y sobre todo quién canaliza la voluntad del pueblo, ¿no? Por eso el poder se ejerce, aunque reside en el pueblo, se ejerce a través de las instituciones establecidas, por supuesto desde, y esto también lo señala el DOCAT, una estricta separación de poderes, ¿no? A través de distintos cauces de participación. Pero la respuesta sería sí, el poder reside en el pueblo, porque precisamente en aplicación del principio de subsidiariedad, y volviendo a cómo empezábamos esta intervención, es el ser humano como animal político el que está llamado a contribuir a la mejora de esa sociedad. Por tanto, por ejemplo, votar cada 4 años a nuestros representantes políticos no supone renunciar a tratar de transformar la realidad y mejorar nuestra comunidad política. Nosotros no estamos delegando ese poder que es nuestro, ¿no? Sino que estamos encomendando a unas personas concretas que hagan algo específico para servir a la dignidad de la persona y a la libertad, ¿no? Pero no renunciamos a poder participar a través de otros cauces. Por tanto, somos nosotros la fuente del subsidiariedad pura y dura. Todo se construye desde abajo a través de las sociedades intermedias y tal. Y una, finalmente, para dejar aquí el diálogo un poco pendiente, dicen al filo del 204-205, se pregunta este manual,
¿cuánto debe la democracia a los griegos y cuánto al cristianismo? Pues, hombre, podríamos decir, resumiendo, 50-50 en porcentaje. En calidad yo creo que le debe mucho más al cristianismo, que, aunque suena así un poco extraño, que a la Grecia clásica. Es cierto que el concepto de democracia surge en la Grecia clásica, como antes decía, ¿no? Porque es allí donde se concibe esta idea del gobierno del pueblo. Aunque ellos, según explica el itinerario, el Ducat, particularmente no estaban a favor de la democracia como el sistema más perfecto de organización de la comunidad política. Ellos tenían en su ideal, esta idea me ha gustado mucho, bueno, pues el concepto del rey filósofo, ¿no? De un ser superior a todos los demás, el supremo sabio, en fin, que es el que nos gobierna justamente, ¿no? Claro, para el cristianismo ese rey filósofo es Dios, aunque Dios no es un filósofo. Pero en este sentido, evidentemente, la democracia como concepto tiene su origen en la Grecia clásica. Ahora bien, la democracia, sobre todo el centro nuclear de la democracia, es una aportación del cristianismo, la dignidad de la persona. Sí. Es el cristianismo el que señala que cada hombre, cada mujer, da igual que sea hombre, mujer, negro, blanco, libre, esclavo, puede aportar a la sociedad, debe aportar a la sociedad. Y no solo esto, no solo puede y debe aportar a la sociedad, sino que la comunidad política le tiene que dejar un espacio y el poder está al servicio de estas personas. Hasta hace no mucho, por ejemplo, el sufragio era únicamente masculino, solo los hombres podían votar. Existía el sufragio censitario, solo aquellos que tenían un nivel mínimo de renta podían votar. Claro, esto a día de hoy nos parecen aberraciones, pero esto pasaba, es decir, ¿quién puede contribuir? ¿Quién puede votar? ¿Quién contribuye a la sociedad? Entonces, ¿contribuye el que tiene dinero o el hombre? Porque la mujer, por supuesto, no puede contribuir a la sociedad, ¿no? Esta era la idea falsa. Es el cristianismo el que rompe, lo que pasa, bueno, hasta que esa visión de cristiana pues ha ido cuajando, pues también esto requiere sus tiempos, ¿no? Pero es el que rompe esa inercia del gobierno de unos pocos para pasar a señalar la democracia como el gobierno de todos centrado en la dignidad de la persona. Igual no hablamos suficientemente de eso, o de la aportación de la escuela de Salamanca, de la que no hablamos ni siquiera mucho los cristianos, aquí ha salido alguna vez. Bueno, dejamos el debate en el aire por una próxima entrega. Les emplazamos a todos ustedes en una próxima entrega, aquí en el canal diocesano, con don Isaac, para seguir hablando de moral y política. Hasta entonces, que sean felices.